Agrega huevos a los fideos, te sorprenderá el resultado. Te invito a que prepares esta deliciosa receta en casa, estoy muy segura que te encantará. Comenzaremos esta receta agregando una cucharadita de sal en una olla con agua hirviendo. También agregaremos 250 gramos de fideos, removeremos y dejaremos cocinar por 7 minutos aproximadamente. Mientras tanto, en un bol mediano agregaremos 6 huevos a temperatura ambiente. Chicos, esta deliciosa receta que estamos haciendo el día de hoy es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. A continuación, la condimentaremos agregando una cucharadita de sal, pimienta negra al gusto, y batiremos hasta incorporar muy bien todos estos ingredientes. Cuéntame si ya preparaste esta deliciosa receta en casa, o es la primera vez que lo ves. Y una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Una vez pasado el tiempo de la cocción, la retiraremos de la estufa y quitaremos el excedente de agua. Ahora, agregaremos toda la pasta en un bol. También agregaremos una cucharada de mantequilla, y mezclaremos muy bien hasta incorporarla por completo. El saludo especial de la receta de hoy es para Elba Rodríguez, Yolanda Valera, Lucy Castillo, Ana Margarita, Javier Jiménez y María Angélica. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Una vez lista, la reservaremos por un momento. Ahora, cortaremos 100 gramos de tocino en trozos pequeños, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y una vez ya lista, pasaremos a la estufa. Agregaremos el tocino en la sartén, y la doraremos muy bien. Prepáralo en casa, estoy segura de que a toda tu familia les fascinará esta increíble y deliciosa receta. Una vez ya bien dorada, la retiraremos de la estufa, y le agregaremos junto a la pasta que teníamos reservada, y la mezclaremos hasta incorporarlas por completo. Y una vez ya bien incorporada, procederemos a agregar 100 gramos de queso parmesano rallado, y la incorporaremos muy bien junto a los demás ingredientes. Y una vez hecho esto, agregaremos los huevos que teníamos reservada, y seguiremos removiendo hasta que todos estos ingredientes se mezclen por completo. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Una vez ya listo, pasaremos a la estufa. En una sartén mediana agregaremos una cucharada de mantequilla, y la removeremos muy bien hasta derretirla por completo. Una vez ya lista, agregaremos los fideos y huevos que teníamos reservada, y la esparciremos de forma uniforme. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta deliciosa receta. Una vez ya lista, taparemos la sartén y la dejaremos cocinar por 15 minutos a fuego lento. Y una vez pasado el tiempo, nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.